Bueno chicos, seguimos con el ejercicio número 4 que tuve un inconveniente con la grabación recién. En este ejercicio tenemos que proceder de la misma forma. Para hallar la intensidad de corriente que circula a lo largo del circuito, tenemos que hacer un circuito equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Esto, llevarlo a la mínima expresión. Lo voy a hacer acá adentro, chiquitito, el circuito para que se entienda. Lo hago acá. Esto va a tener que quedar equivalente a esto. Y acá va a haber una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente es la suma de todas estas resistencias. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Allá, la resistencia equivalente acá y la resistencia equivalente acá. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de la resistencia de acá, 4 ohms, más la resistencia equivalente E1 y la resistencia equivalente E2, más R1 más R2. Ahí ya obtengo mi resistencia equivalente. Por la ley de Ohm, acá, aplicando la ley de Ohm, tengo el voltaje, tengo la resistencia, que puedo hallar la intensidad. Y esta intensidad la vamos a llamar I, que viene por acá. Esa es la intensidad I que sale de la fuente. Es la que sale de acá, sale de este punto. O de acá, no importa. Acá no estamos analizando. Pero es la que sale de acá o la que sale de acá. Ahora vamos a tener que hallar qué sucede con esta resistencia, con esta intensidad. Cuando llega al punto A y B, la intensidad que sale de la fuente es la misma que entra y la que sale por el punto B. Pero cuando llega al nodo C, esta corriente, ¿qué pasa? Se bifurca. Esta corriente se bifurca. Entonces I viene por acá y acá se transforma en otra I que la vamos a llamar, esta es I10, y a esta otra la vamos a llamar I5. I10 significa que es la corriente que pasa por la resistencia de Ohm. E I5 es la corriente que pasa por la resistencia de I5. Entonces, borrando. Voy a borrar todo para que quede lo más prolijo posible. Quiere decir que en el nodo C, I va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms más la I que pasa por la resistencia de 5 ohms. En el nodo C, corrientes que entran, esta es I, igual a la corriente que sale. Ahora bien, el voltaje B CD, ¿a qué va a ser igual? A esta I, esto lo puedo hacer equivalente a esto. Miren. Vamos a hacerlo así. Esto lo puedo hacer equivalente a esto. Y esto lo puedo hacer equivalente a esto. Quiere decir que si yo esto lo hago equivalente, la I que pasa por acá va a ser igual a la I que pasa por acá. Si yo conozco la I que pasa por acá y conozco esta resistencia equivalente, si yo conozco la I
que pasa por acá y conozco esta resistencia equivalente, puedo calcular el potencial. Y va a ser igual IB EB va a ser igual a I por la resistencia equivalente 2. Esto, haciendo la resistencia equivalente, haciendo equivalente el circuito en la misma corriente que pasa por acá. Es lo mismo. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué me piden hallar? Las corrientes que hay acá. ¿Qué corriente pasa por cada resistencia? O el potencial en B a B. El potencial de B a B, ¿a qué va a ser igual? A la I por la resistencia de 4 ohms. Este es el potencial en B a B. La I, ¿qué pasa? Por la resistencia. Ese es el B a B. El BCD va a ser igual a la I por la resistencia equivalente en 1 y BD va a ser igual a I por la resistencia equivalente en 2. Ahora después el problema que me pide hallar las corrientes que pasan por la resistencia 5 y las corrientes que pasan por la resistencia 2. Lo que es muy fácil, que ya lo hicimos en el ejercicio número 1. Ustedes conociendo el potencial acá, pueden hallar la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá. Y lo mismo acá. La corriente va a ser esto. Va a ser esto, va a ser esto y va a ser esto. En el nodo E, I va a ser igual a la suma de la corriente que pasa por la resistencia de 9 ohms más la I que pasa por la resistencia de 18 ohms más la I que pasa por la resistencia de 30 ohms. Esta es la ecuación de nodo, en el nodo E. Ahora yo, una vez que hallo el potencial entre puntos, conociendo estas tres resistencias, puedo despejar cada I que pasa por acá, que lo hicimos en el primer ejercicio. En este no le voy a dar más porque es muy parecido al otro. Y vamos a hacer ahora el número 5. El número 5 es muy similar a lo que estuvimos viendo. Bueno, como dato, este problema nos está dando la potencia disipada en esta resistencia. Nosotros conocíamos la fórmula de potencia, es igual a I cuadrado por R o B por R. Como tenemos el efecto Joule, nos da calor en calorías por segundo es igual a 0,239 por I cuadrado por R. Este calor, esta potencia disipada es dato. Entonces si yo tengo esto y tengo esto, despejo I. A esta I que pasa por acá, la vamos a llamar I1.
Entonces yo tengo que I1 va a ser igual a bla 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 bla. Si yo conozco I1, puedo hallar el potencial que hay acá. Conozco I1, conozco 4, B a B va a ser igual a I1 por 4 ohms. Una vez que hallo este potencial, I2 va a ser despejada de la misma forma que vimos antes. Potencial de B a B por arriba es igual a potencial de B a B por abajo. Entonces B a B va a ser igual a I2 por bla 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 bla, despejo I2. Ahora bien, quiero saber el voltaje que hay acá, pero no conozco I, no conozco la corriente que hay acá, pero sí conozco estas dos. ¿Qué quiere decir? Que en el nodo C en el nodo A, perdón, I va a ser igual a I1 más I2. Esta I que viene por acá es igual a la suma de estas dos corrientes. Estas dos las tengo, despejo I. La lectura V para la resistencia B1, vamos a llamarla esta, B1 va a ser igual a lo que ustedes saben. V2 va a ser igual a lo que ustedes van a tener que hallar, y A, lo que la lectura de A la van a tener que hallar, y es re fácil. Bueno, eso es, todo se resuelve de la misma manera. Acá hay que aplicar el criterio de los nodos, ¿no? Tengo estas dos corrientes, vieron que antes teníamos dos de datos y hallar una, acá tenemos una sola de datos, y con esos datos hallamos las dos restantes. Siempre aplicando la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. Bueno, espero que la pasen bien, chicos, y seguimos en contacto a través del mail. Buen fin de semana, y vamos a hacer una reunión de Zoom el viernes que viene. Entreguen todos los trabajos prácticos y cualquier duda se comunican por mail.